con la conexión. ¿Listo? Bueno, ¿cómo le fue ayer mirando el canal de YouTube? Juliet, Paola, ¿cómo te fue ayer mirando el canal? Profe, me fue muy bien, me fue Muy, bastante bien, muy qué bueno, comprensible el video. muy bien. ¿Qué videos alcanzaste a ver? ¿Solo el de la línea de base o pudiste ver otros más? Eh, por el momento pude ver el de la línea de base. Muy bien. ¿Se comprendió? Totalmente, sí. Muy bien, muy bien. Astrid, ¿qué videos alcanzaste a ver en el canal de YouTube? Profe, vi el de la línea de tiempo, me vi uno de Héctor Abad Gómez como político y uno como salubrista. Muy bien. Y también se comprende. ¿Saben ustedes que esa es la voz de Héctor Abad? Esa es la voz real de él. No sabía, pero algo me imaginaba pues por lo que hicieron ahí con la tecnología que él hablara pues en el video. Sí, Creo sí, que es ese el es un, cierto. sí, esa es la voz de él. Toda esa es la voz de él. Lo mismo, ayer al WhatsApp les mandé un audio. En ese audio ustedes van a comprender las formas como él entiende lo que acontece con la salud pública, cuál sería, digamos, como esas formas para él plantear una nueva salud pública para Colombia, y esa es la voz de él. Eran programas que le realizaban a él en la emisora de la Universidad de Antioquia. Muy bien, y entonces fue comprensible la línea de tiempo. Sí, profe, por lo menos pues yo en mi caso lo entendí como más que todo como un lapso que se dio como a nivel cronológico en la historia, que empezó pues desde 1939 por cuestiones de una situación que ha vivido la humanidad, que es la guerra, y eso ha generado una inestabilidad y a su vez pues mencionan otras fechas importantes como 1920, que fue un declive, menciona también, nuevamente mencionan 1939 pues, que es donde se da la guerra mundial, pues la guerra mundial. Y otros Sí, personajes, se inicia. sí, bueno, también menciona lo que es la creación del Fondo Monetario, otra fecha de suma importancia como es 1944, también el concepto de deuda externa o deuda eterna, y Ujú. también otros conceptos importantes como estado paternalista y estado de bienestar. Entonces, sí, me gustó mucho el documento. La verdad, me encantó el documento. Pues no Muy sé. bien. Muy bien, Juliet, muchas gracias por ese resumen que haces tan condensado de ese video. Y lo que planteas ahí, esas fechas tan importantes, para nosotros toman relevancia porque a Héctor Abad hay que ubicarlo en ese tiempo, ¿no? O sea, Héctor Abad vive en ese tiempo. eh, en la década, digamos, del 60, él está en pleno trabajo por las comunidades, desarrollando el proyecto de promotoras de salud que inician en el municipio de Santo Domingo hacia 1954. Él empieza con este proyecto. Entonces, es importante ubicar esta línea de tiempo de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en el mundo, porque Héctor Abad no es ajeno a todas esas circunstancias que se están viviendo. Miren ustedes con el aumento de las movilizaciones sociales en la década del 80, cuando hay una desmovilización, un primer proceso de paz con las FARC, ese primer proceso de paz que fue totalmente, mm, digamos, irrespetado, no se cumplió por parte del Estado, y lo que se empieza a presentar ahí es un nuevo grupo político que era el de la Unión Patriótica, al cual Héctor Abad era muy afín.
aunque él se presenta a la alcaldía de Medellín antes de ser asesinado, él se presenta a la alcaldía de Medellín por el Partido Liberal, pero él era muy afín también al Partido de la Unión Patriótica, que como yo explico muy bien en esa línea de tiempo, la Unión Patriótica no solamente eran excombatientes, sino que muchas otras personas que tenían un pensamiento de izquierda, también ellos decían, no, es que nosotros quisiéramos tener digamos, otra forma de hacer política, ellos luchaban por la reforma agraria, donde lo que decían era que había que darle más tierras a los pobres y limitar la tierra de los grandes terratenientes, y eso pues generaba unas incomodidades muy grandes en los del gobierno, porque en Colombia siempre hemos tenido partidos bipartidistas, siempre hemos tenido un bipartidismo que seguramente ustedes habrán escuchado en la actualidad cuando dicen que en Estados Unidos hay bipartidismo. Bipartidismo es bi de dos y partido de partido político. Dos partidos son los que siempre se han alternado el poder. En Estados Unidos los republicanos y los demócratas, y aquí en Colombia el Partido Liberal y el Partido Conservador. Solo que desde 1991 empiezan a emerger nuevos partidos y pues con diferentes nombres, pero uno alcanza a ver que siguen siendo el Partido Liberal y el Partido Conservador los que han gobernado, porque el país nunca ha sido gobernado por un partido diferente. Entonces uno puede ver, por ejemplo, que los del Centro Democrático, el partido de la U, el Partido Conservador, hay muchos partidos que están con diferentes nombres, pero siguen siendo conservadores, y hay otros partidos que siguen siendo liberales. Entonces, en el país nunca ha gobernado un partido político diferente. En la actualidad tenemos pues como algunos políticos como la alcaldesa de Bogotá, que uno dice, bueno, es una fuerza nueva, es un partido nuevo y está como pensándose un poquito más hacia ese centro, tomando del conservador y tomando del liberal, y son como nuevas formas de gobernar. Muy bien, Juliet, por ese resumen. Astrid. Sí, bueno, profe, yo viendo la línea de tiempo, bueno, para hablar desde el principio, aclarar, la verdad es que hay muchas cosas que pudimos ver en esa línea de tiempo que no tenía pues yo conocimiento. Hay muchas cosas que no tenía conocimiento en esa línea de tiempo, digamos que la mayoría, porque yo sí tenía pues eh, conocimiento o saber un poquito sobre esa deuda que nosotros tenemos con, ¿cómo es que se llama eso? Con la... Fondo Monetario Internacional. La verdad es que, Astrid, tenemos deudas con muchos países. Perdóname ahí que te sí, interrumpa, porque si bien el Fondo Monetario hace préstamos, también el Banco Interamericano, también, mira que nosotros a partir del 2018 empezamos a ser parte de la OCDE, que es la organización de los países más ricos del mundo. Entonces, cuando usted entra a la OCDE, imagínese que Colombia está en los países más ricos del mundo. Estar en la OCDE, que el presidente Duque trabajó en Fondo Monetario, trabajó en Banco Interamericano, trabajó en todas esas organizaciones económicas internacionales, y la primera gestión que él hizo fue meternos en la OCDE, en los países ricos. ¿Para qué? Para adquirir dinero. Entonces, en la actualidad, esto es una cosa que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque en la actualidad tenemos congeladas las cuotas de pago de esos préstamos. ¿Qué hizo el gobierno de Duque? Dijo, no, en mi gobierno no vamos a pagar ninguna cuota, vamos a aplazar el pago. ¿Qué significa? Que el otro presidente que se suba, sea de donde sea, de cualquiera de los partidos políticos, a ese presidente le va a tocar empezar a pagar esas deudas. Lo que hizo Duque fue endeudarse hasta más no poder, porque recibimos un sinnúmero de dineros para el país, así como funcionó Agroingreso Seguro.
pedimos un préstamo a la banca internacional, nos hacen ese préstamo y empezamos a pagarlo. Nosotros a partir de impuestos, a partir de la reducción en la educación, de la reducción en la salud, es que empezamos a pagar esas deudas. Imagínense ustedes que nosotros en la actualidad, a través de esos impuestos, la reducción en salud, en educación, estamos pagando la deuda de, de de Arias, de Luis Felipe Arias, de Andrés Felipe Arias, que se perdió ese dinero, que le dieron esos subsidios a reinas de belleza, a grandes empresarios, y el señor está en la cárcel, es más, ahorita le van a dar domiciliaria, pero ese dinero se sigue pagando, él no lo ha pagado. Quienes estamos pagando esas deudas somos nosotros. Entonces, mire lo que es, digamos, lo que uno empieza a mirar. Cuando salgamos de este presidente, el presidente que viene tiene que empezar a pagar esa deuda. ¿Qué significa? Que van a haber más impuestos, más reducciones, porque el país es uno de los países a nivel de Latinoamérica con el nivel de deuda más alto. Somos uno de los países más endeudados. Y uno dice, ¿y ese dinero que se está prestando, en qué se está invirtiendo? ¿En qué se está utilizando? Porque si fuera que yo me endeudo para generar proyectos sociales, desarrollo para las comunidades, uno dice, pues hay que tomar esa deuda, pero esa deuda que nosotros estamos pagando a unos intereses altísimos, altísimos, y eso no se ve reflejado en la inversión social que tiene el país. Sí. Bueno, profe, sí, entonces de eso era lo que también está tratando, o sea, no tenemos nosotros, somos ignorantes, digámoslo así, somos ignorantes de tantas deudas que tiene el país y muchos países, ¿cierto? Y también fue por causa de esa organización y como usted dijo en el video, que nosotros le echamos culpa es al presidente o que a de la FARC, que fueron los culpables, que todo eso. Pero eh, mucha gente en ese tiempo, por ejemplo, mi mamá me dice a mí, es que hubieron muchas organizaciones paramilitares que ellas fueron creadas, fueron de campesinos queriendo, queriendo luchar por sus derechos. O sea, yo no buscaba la intención de secuestrar a nadie, sino que a veces uno creo que uno cuando va teniendo poder o cosas así, ya uno se va metiendo por otras cosas. Y yo creo que también sería como en ese sentido de rabia, impotencia de no lograr sus cosas, entonces ellos ya fueron ocurriendo por eso. Claro que fueron, hay unas organizaciones que se crearon para un bien y hay otras que sí tenían pues sus ideales ya ahí para hacer un mal, ¿cierto? Entonces también pues de ese conocimiento que nosotros ignoramos. Eh, y creo que tantas cosas que pasó en el país, de los grupos, de la política, de esos grupos paramilitares, creo que eso también conlleva a tanto conocimiento que tuvo Héctor Abad, porque fue una persona que trató de como de ver por los derechos, ¿cierto?, humanos, tanto como en la salud como en la política. Entonces yo creo que en esa línea de tiempo que usted nos mostró, es un ejemplo de cómo una persona como él tuvo como esa, ¿cómo le digo? Como, sí, como esa opción o las ganas de ser una persona así, de luchar por los demás, no solo por él, sino por los demás y tener el conocimiento y compartirlo, porque él lo que hizo fue también compartir todo lo que sabía en libros, en videos, también como el video que usted nos mostró en el primer semestre sobre la historia de él. O sea, ahí uno ve como tantas cosas que él hizo para nosotros. Entonces, bueno, en esa línea de tiempo, yo no sabía lo que era lo del baile rojo. Entonces, sí, sí quiero como enfocarme también un poquito sobre ese baile rojo porque la verdad no tenía conocimiento de ese. Narcotráfico, sí, pues ese sí ya uno sabe. Ah, y usted tocó en el video sobre lo de Pablo Escobar, que él quería, digamos, que pagar la deuda que tenía el país. Eso también ya, también sabía un poquito de eso, pues había escuchado. Y uno se pone a pensar que cómo sería el cambio que hubiéramos tenido nosotros si él fuera pagado esa deuda. Entonces son cosas que uno no se puede echar atrás y no se puede arrepentir de las cosas, pero a veces nosotros como país
al escuchar a otras personas o coger otras acciones, fuéramos, digamos, sido un país mejor, por decirlo así. Muy bien, Y Astrid. ya, Sí, profe. mira, muy bien. A veces yo también me pongo como a reflexionar, ¿no? Si Pablo Escobar hubiese pagado la deuda externa, seguramente las cosas hubieran sido diferentes, pero también era como decir que el país se entregaba al narcotráfico, porque es que Pablo Escobar hizo cosas terribles. O sea, él hizo cosas terribles y sometió al país a un sinnúmero de atentados, de muertes, de dolor y uno, pues empieza uno como a pensar, donde él hubiera pagado esa deuda externa, seguramente hubiesen cambiado muchas cosas para el país, pero tampoco era como la idea que un narcotraficante que había hecho tanto daño al país pagara esa deuda, porque era como si quedásemos pues empeñados al narcotráfico, ¿no? Porque ese dinero también venía de, 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 de negocios que habían causado mucho daño, pero yo sí creo que la deuda en algún momento tuvo cómo pagarse, en algún momento tuvo cómo pagarse, sino que cada presidente que llegó siempre se endeudó, más deuda, y ya saben ustedes cómo funciona el Fondo Monetario Internacional. Miren que hace el año pasado, no, el año antepasado, es que ya con esta pandemia ya uno no sabe ni en qué año está. El año antepasado, no sé si ustedes escucharon que la gente en Ecuador estaba en las calles protestando, que estaban en contra del, que salieron comunidades indígenas y eso fue una cosa terrible, casi una guerra civil, que salieron a las calles, que quemaban banderas y eso tuvo que ver que en Ecuador la gasolina tiene un subsidio. Entonces, el Estado le da un subsidio a las personas para la gasolina, para el transporte y para todo. ¿Qué hizo el Fondo Monetario Internacional? Como llega un presidente a Ecuador de derecha, un presidente de derecha, entonces lo primero que hace es contactar con Fondo Monetario Internacional, hacer préstamos y el Fondo Monetario Internacional le dice, está bien, yo les hago préstamo, pero ustedes tienen que empezar a tener políticas de ajuste presupuestal. Y la primer política de ajuste presupuestal que montaron fue tienen que quitar el subsidio a la gasolina. El presidente anuncia eso a mediodía y en la noche ya tenía el país en las calles protestando y casi que tumbándolo porque les habían quitado ese subsidio a la gasolina. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasa en Chile. Países que se han levantado y han dicho no al Fondo Monetario Internacional. En Argentina, por ejemplo, ha llegado una presidenta que es Fernanda de Kirchner y ella lo que empezó a hacer fue las empresas que hay aquí en Argentina, las americanos, que uno dice, ve, la gente empieza a despertar, pero uno ve que en Colombia como que ni sabemos qué es el Fondo Monetario Internacional, vea que las marchas aquí en Colombia son para decir tombos y juetantas, asesinos, tombos, asesinos, entonces los policías pelean contra la gente pelea contra los, eso, entonces pancartas que dicen Paraco, Uribe Paraco, otros que dicen Santos guerrillero, Santos comunista, y uno dice, hombre, hacemos marchas en el país para pelear entre nosotros, para decir aquel es malo, aquel es hola, ¿me escuchan? Perdí la Hola, conexión profe. un momento. Sí, se la escucha. Listo. Bueno, es que perdí la conexión por un momento. Estaba diciendo yo que las marchas en el país, eh, nosotros como que pensamos desde las marchas que es una guerra entre nosotros los colombianos. ¿Quiénes son los guerrilleros? Gente pobre,
¿Quiénes son los paramilitares? Gente pobre. ¿Quiénes son los que están en el ejército? Gente pobre. Y entonces uno dice, entre pobres, matándonos, atacándonos, para que los ricos de otros países además se lleven nuestros recursos. Pensamos que la guerra es entre nosotros, pero aquí no sabemos qué es el Fondo Monetario Internacional, aquí imagínense ustedes que aquí en Colombia gente preocupadísima por Trump, que va a perder, y uno dice, pero Dios mío, a ver, somos un país sometido a Estados Unidos, tenemos, ustedes, Héctor Abad decía esto, somos un país que tenemos una dependencia económica y cultural de Estados Unidos. Y Estados Unidos y otros países, Francia, España, Alemania, un montón de países desarrollados, así como plantea ese concepto del desarrollo que, como crecimiento económico, vienen, extraen nuestros recursos, nos dejan los impactos medioambientales y ellos se van. Ustedes ahí cerquita tienen a Cerro Matoso. En Cerro ¿qué es lo que se extrae de Cerro Matoso? Ferroníquel. Ferroníquel. Cerro Matoso. Vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces, empresa multinacional, empresa que no es colombiana, que tienen dueños extranjeros, extraen ferroníquel, entonces ellos dicen, no, nosotros le damos empleo a la gente de la región. Seguramente harán empleo, pero están sacando mucho más ganancia de ese ferroníquel que se están llevando. ¿Qué queda para la región? Impactos medioambientales, ¿cierto? Pero ese dinero de lo que se extrae allí en Cerro Matoso no es para Colombia, es para esas empresas extranjeras. A nosotros nos quedan los impactos medioambientales y así funciona el país. Estas empresas pagan unos impuestos que es lo que se denomina las regalías, que yo a veces frente a la regalía digo, regalías, regalitos, que son regalías, regalitos de estas grandes multinacionales que explotan nuestro territorio, se llevan el dinero para el extranjero y lo que nos dejan son unas pequeñas cuotas y con eso es con lo que nosotros manejamos para la salud, para la educación, por eso vamos como vamos, porque son esos regalitos que además acceder a esos dineros de regalías es supremamente difícil, las trabas que ponen para que se hagan. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar, tenemos una dependencia económica terrible del extranjero. Vamos a mirar el Cerrejón en La Guajira. Extraen carbón, la cosa más impresionante, y extraen y extraen y extraen. Entonces uno a veces ve las comunidades indígenas que están aguantando hambre, niños en total desnutrición, sequías, y uno dice, ¿cómo así que en La Guajira hay sequías? Pues claro, si no hay agua, no hay cultivos, y si no hay cultivos, no hay para comer, no se puede comer. Entonces la gente dice, no, es que en La Guajira los indígenas son muy perezosos, que no quieren trabajar. No, un momentico. A La Guajira, todo lo que tiene que ver con las empresas de extracción de petróleo, de carbón, tienen que utilizar los acuíferos, tienen que utilizar agua para poder hacer esa extracción. Entonces lo que hacen es quitar el agua de la región y entonces empiezan estos problemas de seguridad alimentaria que quién los está soportando, nosotros como colombianos. Y uno dice, hay que explotar, hay que extraer recursos, claro, pero los recursos hay que extraerlos teniendo en cuenta los impactos en el ambiente que generan y hombre, que ese dinero que se está extrayendo de estas zonas ricas en minerales, ricas tantos componentes que tenemos en Colombia, pues hombre, que esa plata quede para Colombia, que hayan empresas nacionales que las exploten, pero no tenemos cómo. Entonces lo que hacen son las empresas multinacionales son venir, extraer, llevarse el dinero y a nosotros dejarnos esos impactos medioambientales, ¿sí? Entonces miren esa dependencia económica tan terrible, pero nosotros seguimos saliendo
a las calles a marchar en contra de los propios colombianos, porque pensamos que el problema es entre nosotros. Sí, profe, qué pena la intervención. Algo curioso que me llamó mucho la atención en el video es que a nosotros hoy en día pues nos siguen como llamando los tercermundistas o subdesarrollados, porque nos decían pues que éramos unos indios, pues rajados en términos coloquiales, que no sabíamos producir, desaprovechábamos mucho los recursos y es por ello que personas inescrupulosas eh, tomaron como partícipe en este hecho y se aprovecharon mucho. Entonces, por eso en el video usted hablaba de los terratenientes, porque ellos a la larga, los campesinos pues producían sus tierras, trabajaban, pero no se veía como un efecto o un resultado como tal. Y es por ello que se crearon estos grupos de las FARC y este tipo de cosas como forma de realmente como hacer una revolución ya a raíz de tantas injusticias. Sí me llamó mucho la atención eso en el video, de que hoy en día pues nos siguen llamando así como personas realmente, sí, poco como tercermundistas, por decir. Entonces sí, la verdad sí, me gustó muchísimo esa, pues eso que usted hizo énfasis. Estaba hablando con el micrófono apagado. Claro que sí, Juliet. Mira, yo creo que cuando uno entiende la raíz de lo que pasa en Colombia, uno empieza a tener otra forma de pensar. Evidentemente la guerrilla le ha hecho muchísimo daño al país, muchísimo daño. Pero yo creo que hay que ir a la fuente de dónde nace la guerrilla, porque es como cuando tienes una enfermedad y te sale un granito. Si te quitas el granito, pues puede ser que ese granito después vuelva a retoñar, ¿cierto? Porque si usted no cura la enfermedad que hay, pues esos síntomas es como decimos coloquialmente, es utilizar pañitos de agua tibia para una enfermedad que va a seguir creciendo. Pues hay que ir a la fuente. ¿Por qué surgen las guerrillas? ¿Por qué el país se descompone de esta manera? Hombre, es que las guerrillas surgen en una época histórica del país donde lo que ellos estaban diciendo es que hay una desigualdad terrible por esa estructura social tan desfavorable que había en esa época, surgen esos grupos guerrilleros. Entonces, ¿qué dice uno? Ay, ¿por qué no se acaba la guerrilla? Hombre, porque es que hay unas estructuras sociales que han permanecido. ¿Y cuál es esa estructura social? La desigualdad tan terrible que hay en el país, la inequidad tan terrible que hay en el país. Hay muchos que tienen muy poquito y hay muy poquitos que tienen demasiado. Entonces esas estructuras de desigualdad siempre van a generar eh, este tipo de circunstancias. Mientras tengamos gente pobre, mientras tengamos gente que no puede acceder a la educación, que no pueden acceder a la salud, pues van a haber este tipo de situaciones tan indeseables para el país como lo son la violencia, porque uno empieza a mirar quiénes son las personas que están en la guerrilla, quiénes son las personas que están en los grupos paramilitares, quiénes están en las bandas delincuenciales. Muchos de ellos, si no la mayoría, son personas que no han tenido garantías para la educación, garantías de una vida digna, garantías de poderse desarrollar libremente. O sea, hay muchas cuestiones que uno tiene que entrar a analizar. ¿Será que los hijos de los presidentes o de los del Senado, de los mismos comandantes de la guerrilla, será que ellos están en primera fila en esos grupos armados? No, miren ustedes, los hijos de Iván Márquez, de todas estas cabezas de la guerrilla, ellos no estudian en el país, ellos no estudian en el país, ellos están por fuera del país dándose una vida muy especial. Los hijos de los presidentes, de los congresistas. Entonces miren ustedes acá que
claro que lo que se presenta en el país es una desigualdad terrible entre ricos y pobres, y esa desigualdad es la que ha generado todos estos procesos. Y cada día esa brecha, ese espacio, esa línea de pobres y ricos se va ampliando más. Cada vez los pobres son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. Y eso es lo que pasa en el país. El país entra en esas etapas, más endeudamiento, nos endeudamos más, no sabemos en qué se usa ese dinero, porque miren ustedes ya, este Andrés Felipe Arias está pagando cárcel, pero ese dinero igual él no lo devolvió y siguen manipulando las leyes, la constitución para sacar favorecimientos para estas personas. Entonces, miren ustedes cómo está esa situación del país y que uno a veces dice, pero a ver, ¿por qué no vamos a lo que verdaderamente tiene enfermo al país, que tienen que ver esas estructuras de desigualdad tan terrible? Muy bien. Gina, ¿cómo te pareció la línea de tiempo? Profe, me pareció muy bien, una buena información. Y con lo que han dicho al respecto, pues pienso que todo el problema o el conflicto que actualmente tenemos viene a raíz de malos manejos, profe, de inconformidades, como usted ahorita acaba de mencionar. Mire que antes, entre la guerra de los conservadores y los liberales, eh, también mandaba mucho lo que era la iglesia y tenían el total dominio de todo. Entonces, inconformidades de algunos y malos manejos de otros. Entonces, pienso que es el resultado de lo que tenemos hoy en día y que hoy en día nos tienen a nosotros como que la guerrilla, que todo es la guerrilla, profe. A mí en este momento, por ejemplo, me aterra. Alguna vez hice un comentario con otras personas y pues mi pensamiento era diferente al de ellos y resulta que entonces mi pensamiento ya era de guerrillera, profe. Y eso me parece como que hoy en día nosotros estemos en una situación que ni siquiera la gran mayoría de los colombianos desconocemos de dónde viene, qué es lo que realmente se está peleando, qué es lo que realmente está pasando. Y creo que estamos como tirando para allá y tirando para acá y no sabemos ni para dónde vamos, ni qué es lo que estamos haciendo. Y, y es como triste, profe, me parece la verdad muy triste. La línea de tiempo me gustó mucho, me pareció muy importante y aquí usted está pues como aportando un poquitico más, dejando más claro la información. Gina, mira, gracias por, digamos, por compartirnos esa experiencia que has tenido, pero y creo que es muy importante ponerla en estos escenarios, porque acá en Colombia la división es tan terrible, pero que es una división que favorece a esas empresas, porque mientras haya guerra, mientras la gente esté dividida, pues la gente tiene su atención puesta en esa división, en pelear entre ellos, en decirse guerrilleros, paracos, en decirse eso, y yo como multinacional simplemente extraigo los recursos, me los llevo y a ellos les dejo el problema. Mira la importancia de uno tener mucha claridad sobre esto. No solamente te pasa a ti, yo sé que a todos nos ha pasado, que dicen, es que esa profesora es como que de izquierda, es como que guerrillera, como que por lo que piensa. A Héctor Abad también le dijeron eso, le dijeron es que Héctor Abad es como guerrillero, como de izquierda, porque lo que él estaba pensando era un país diferente. Entonces, mira cómo esa guerra también de la gramática, del discurso, de la palabra, empieza a operar. Entonces, a cualquiera que piense diferente a mí, no, usted no piensa como yo, usted es un guerrillero o usted es un paramilitar y a usted hay que matarlo, porque a esa delicadeza hemos llegado nosotros en el país y tiene que ver con el desconocimiento, tiene que ver con el desconocimiento. Yo les cuento una experiencia muy personal y es empezar a escuchar a las personas. Entonces, con una compañera, yo le empezaba a decir,
mira, yo me sueño un país así, que tengamos educación gratuita, que tengamos salud. Ese es el país que yo me sueño, le decía. Yo quiero un país con educación gratuita, con salud gratuita, que todos tengamos educación y salud. Y lo otro, que cada uno pueda montar sus empresas, que haya libertad de mercado, pero eso sí, que tengamos salud y educación gratuitas. Y entonces ella me decía, no, pues yo también, yo quisiera también eso, ese es el país que yo me sueño. Tal. Entonces empecé a decirle, usted sabe que esto que yo le estoy diciendo es el ideal de un país socialista. Y cuando le digo la palabra socialismo, entonces inmediatamente empieza a decir así, ves, Sandra, es que usted es una guerrillera, es que usted es una comunista, es que usted es de izquierda. Entonces yo le decía, no, es que es el sistema de gobierno, un sistema económico que se piense en la salud y en la educación gratuita, eso es el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Tener salud gratuita, educación gratuita, que el gobierno tenga la responsabilidad de esos dos componentes tan importantes, salud y educación, y que el mercado también pueda, digamos, pueda manejar las empresas, que haya un justo medio, ¿sí? Y eso es lo que un sistema de gobierno llama socialismo. Entonces, miren ustedes, ¿de quién es el error? Al llamarme a mí guerrillera o de izquierda, el error es de la otra persona. ¿Por qué? Porque desconoce completamente qué es un concepto, ¿cierto? ¿Qué es un concepto de un sistema de gobierno? Hay personas que dicen, es que Santos, Juan Manuel Santos es comunista. Y yo, pero por Dios, ¿cómo que comunista ese señor con todas las tierras que tiene? ¿Qué es el comunismo? El comunismo es aquí todo es para todos en igualdad de condiciones. Eso sí, yo como gobierno soy el que les doy a ustedes todo. ¿Qué es un sistema comunista? Por ejemplo, Cuba. En Cuba la gente no tiene libertad de expresión, no pueden salir del país, están allá encerrados, pero tienen salud, educación, vivienda, alimentación, todo se los da el Estado. Absolutamente todo, todo. Allá la gente trabaja y todos se ganan lo mismo, sea un médico, un ingeniero, un bombero, un comerciante, todos ganan lo mismo. Ese es un sistema comunista. Eso sí, el Estado les da todo a todos. Entonces, cuando dicen que es que Juan Manuel Santos es un comunista, yo digo, pero por Dios, ¿hasta dónde llega la ignorancia de empezar a decir esas cosas de un hombre que lo que tiene es un montón de tierras, que es uno de los hombres más ricos del país, como que comunismo? Si él verdaderamente fuera comunista, pues todas esas tierras las estaría repartiendo y no estaría liderado por la propiedad privada, porque el comunismo se opone completamente a la propiedad privada. Entonces, miren ustedes, es normal que cuando uno piensa diferente tenga esas, que le digan a uno revolucionario, guerrillero. Entonces yo por dentro decía, hombre, ¿será que un guerrillero tiene claridad sobre la educación, la salud? Entonces yo le decía a mi compañera, no me digas guerrillera porque yo lo que estoy pidiendo es que el país tenga salud y educación gratuitas. Yo no estoy pidiendo más nada. Odio las armas, odio cualquier manifestación de violencia, sea para exigir derechos o sea para lo que sea. No voy a favor de eso. Entonces, por favor, no me digan guerrillera, ¿sí? Y lo mismo pasaba con Héctor Abad. Héctor Abad decía, los liberales dicen que soy conservador, los conservadores dicen que soy liberal, los comunistas dicen que soy capitalista y los capitalistas dicen que soy comunista. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de encasillarlo a uno? Es que usted piensa así, entonces usted es esto. No. Nosotros, el ideal que tenemos de país, el ideal que yo tengo de país, el ideal que tuvo Héctor Abad de país, muy sencillo. Queremos un país que tenga salud y educación gratuitos, que paguemos impuestos, que hayan empresas, sí, pero que toda esa plata que se revierte sea para la salud y la educación gratuitas y ya está, no se está pidiendo más nada, no se está pidiendo que haya un comunismo como en Cuba, que haya restricción de derechos como los hay en Rusia, no, simplemente estamos pidiendo salud y educación gratuitos. Pero ¿qué pasa? Que esa gratuidad en la salud y en la educación están en contra
de lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional dice, no, no, qué pena, pero no, ni salud ni educación, que la gente mire a ver cómo lo soluciona. Y otro pedido, hombre, que regulen la propiedad en este país. Es que hay gente que tiene demasiadas tierras y tierras que están improductivas. Entonces, son un montón de campesinos trabajando tierras y esos campesinos en unas condiciones de esclavitud terrible, trabajando para estos, pareciera que estamos en la época feudal, trabajando para el feudo, trabajando para el señor feudal, los campesinos trabajen, las comunidades negras trabajen, las comunidades indígenas trabajen y trabajen para estos grandes terratenientes y no tienen ninguna propiedad. Entonces, eso es una esclavitud del siglo XXI que es solapada, que es escondida, y pues a lo que nos estamos oponiendo es a eso. Y no por pensar así diferente, somos de izquierda o somos guerrilleros o somos revolucionarios, no. Yo simplemente, cuando una persona me dice eso, porque no es la primer vez, Gina, que pasa, a mí me pasa cada rato, hasta en mi propia familia, que no conocen, que desconocen la historia, que no saben de conceptos, que no han estudiado, a mí a veces me da tristeza y con mi papá mismo, yo le digo, pero papá, por Dios, mira, yo he pasado desde el 2004 estudiando, leyendo, ¿por qué no me crees lo que te estoy diciendo? No, mija, usted es muy revolucionaria, usted es muy rebelde. Yo, pero papá, no es eso, simplemente es el conocimiento que uno va adquiriendo, no me llamen así, yo soy una mujer que ama el país. ¿Y por qué amo el país? Pues porque quiero que la gente tenga salud y educación gratuitas, que eso que yo he vivido, que esa superación de esa brecha eh, en mi vida, pues lo puedan vivir otras personas. Porque yo, siendo hija de una familia pobre, de una familia humilde, pues pude educarme y ahora tengo un trabajo, ahora tengo un salario digno, ahora puedo comprarme mis cosas, ahora puedo acceder a derechos que si no hubiera estudiado no los hubiera podido acceder. Y lo que yo quisiera es que todas las personas puedan tener esto, que todas las personas se puedan educar, que las personas puedan hacer su doctorado, su maestría, que sea subsidiado y que ya después, yo en estos momentos no soy una carga para el Estado, yo en estos momentos ya tengo libertad de poderme desenvolver yo solita. ¿Pero por qué? Porque tuve unas garantías. Fui hija de la educación pública, fui becada por la cooperación internacional y la cooperación internacional me beca para que estudie y entonces luego regreso al país a devolver eso que estudié en otras condiciones de vida. ¿Por qué la gente no puede tener eso? ¿Por qué son tan poquitos los jóvenes que pueden acceder a estudiar lo que quieren? Les toca estudiar a lo que pasan de pronto. No, o sea, y eso nos ubica como terroristas. No, pensar críticamente no es ser terrorista, no es ser guerrillero, no es ser nada de esas cosas que tanto rechazamos. Entonces, Gina que se desconectó, pero muy seguramente a ustedes también les habrá pasado esa situación de Gina. Muy bien, Prof, Viviana. Astrid, adelante. lo que pasa es que sobre lo que estaba diciendo ahí la compañera y usted, es que nosotros así como de naturaleza tenemos como un rechazo a una persona que tenga conocimiento. Como usted dice, que usted ha estudiado, o sea, usted tiene argumentos con que hablar, ¿sí me entiende? Entonces, nosotros tenemos como, nosotros, personas ignorantes, porque yo soy ignorante en muchos temas, yo no soy de tanto conocimiento en eso, pero entonces nosotros a veces lo que hacemos es ignorar a una persona que tenga conocimiento y enseguida la tachamos de comunista, de cualquier cosa, ¿sí me entiende? Entonces le dicen que es de izquierda. Y es una forma tan negativa de cómo nosotros vemos las cosas. Claro que sí, Astrid, pero yo creo que nosotros aquí estamos convocados a eso, a saber, a leer, a informarnos, porque y creo que entre uno más empieza a conocer, pues uno más va comprendiendo las realidades y también de nuestro lado tenemos que tener una comprensión. Yo llegué a un punto en que yo dije, ¿yo para qué voy a hacerle dar un infarto a mi papá diciéndole, papá, eso que usted está pensando es incorrecto? No, yo llegué al punto de decir, yo doy mi punto de vista. Si la otra persona no quiere entender, no dice, no, es que
es que eso que usted dice, eso está, entonces ya está. Pero no por eso tengo que dejar de hablarle a esa persona, no por eso tengo que dejar de amar a esa persona. El mensaje es, hombre, podemos pensar diferente, podemos pensar diferente, pero somos colombianos, somos familia. ¿Por qué nos vamos? Conozco familias que se han dejado de hablar por gustos políticos o por gustos religiosos. No, o sea, podemos ser diferentes y en esa diferencia podemos vivir juntos, porque es que eso fue lo que mató a Héctor Abad, porque es que a Héctor Abad por pensar diferente fue que lo mataron. Entonces el mensaje es, venga, podemos pensar diferente. Los líderes sociales pueden pensar diferente. ¿Por qué los tienen que matar? O sea, podemos pensar diferente y no por eso nos tenemos que estar matando o estar peleados o no hablarnos, no, podemos pensar diferente. Efren, Sí, profe. ¿alguna pregunta de la línea de tiempo? Pues me pareció un poco como algo interesante lo que es cuando, con el tema de los terratenientes y cuando nacen las FARC. Se sabe que también los terratenientes para proteger sus tierras, ellos crearon grupos, o sea, que se protegieran a sí mismos y por eso es que, bueno, se escucha que cuando nacen estos grupos, que es en defensa de los que más tenían tierra, los que protegían sus tierras, ya que la guerrilla quería quitárselo, ahí es donde nacen muchos grupos armados y por eso es que a veces se, se yo escuché pues que Uribe, Uribe era uno de esos grandes terratenientes que era uno de los que tenía su grupo, protegía sus tierras. Pero esos grupos también se fueron como cambiando de bando, por decirlo así, o sea, de pasar a defender, también se volvieron como una amenaza y por eso es que se ve como tantos grupos delincuenciales, o sea, se fueron armando de grupos pequeños, uno por acá, otro por allá, y ya fueron como más hacia, más en contra de estas personas, lo cual, por eso también se crean lo que es los paramilitares, para entonces confrontar esos que, que defendían los terratenientes, por eso es que a veces la falta como de pues nunca se va a estar de acuerdo, eso lo que es tema político, incluso la religión también, que cuando liberales y conservadores eh, se veían que la iglesia también cumplía un papel fundamental en la toma de decisiones, vemos que en estos dos temas es como muy difícil que las personas se pongan de acuerdo. Entonces vemos cómo la violencia es a causa de, de muchos factores, no solamente del de lo que es económico, sino también cómo influyó este Fondo Monetario Internacional, lo cual trajo consigo muchas deudas, bueno, al país. Entonces, fueron, fueron, este fondo fue como una influencia positiva en muchos aspectos, pero negativa en otros por lo que ahorita se comentaba, que lo público, despreciaban lo público, o sea, lo que era instituciones de educación, lo que era la salud subsidiada, no sé, también imagino que para adquirir vivienda, interés social, en fin, esto entonces el fondo llevó a que los gobiernos, por decirlo en el nuestro, lo obligó como a privatizar estos sectores. Entonces, de ahí es donde nacen muchas universidades privadas, la GPS, que a mi parecer, ya por opinión personal, pues veo que se altera mucho lo que es la situación de salud aquí en el país. Todo eso es un negocio, o sea, se ha distorsionado mucho
los objetivos de defender los derechos humanos, como lo plantea Héctor Abad Gómez, que él siempre fue un luchador, un señor de los derechos humanos, protector de la vida. Entonces él desde un comienzo, pues siempre en contra de la violencia, y uno de los factores que incidió esto también es la falta de esas políticas que prohíben un, un bienestar social, que también en la línea del tiempo usted lo habló de estado paternalista, que el socialismo, eh, donde se ve como, bueno, la vivienda, la salud, la educación, pero a través de este fondo se fueron implementando unas restricciones para esto. ¿Por qué? Porque el fondo, bueno, decía, no, esos recursos no quiero que los inviertas en tales cosas, esos recursos eh, es como para producir, para que entren, para que tecnifiquen el campo, para que haya como esa devolución del dinero, que no solamente se paguen los intereses, sino también el capital que se le prestó. Entonces, vemos que más adelante también, bueno, entonces como Pablo Escobar se ofrece a pagar, pero no, como que no aceptan eso, eh, vemos cómo entonces el fondo le da una opción al país de que le, que entren multinacionales, y vemos cómo se ha afectado mucho la economía. Eh, Colombia es un país de todas maneras muy rico, que tenemos muchos recursos, pero lamentablemente todo se lo llevan, todo vienen aquí, lo explotan, después nos los venden a nosotros mismos más caro. Entonces, en fin, a veces esa falta de gestión, de como un gobierno como más que vele más por lo nuestro, es como la falta de una oportunidad que se tiene, aunque siempre hemos sido calificados así países tercermundistas. Vemos que tenemos el potencial para ser un país desarrollado, pero con todas estas deudas, no solo con el Fondo Monetario, también con el Banco Internacional, o sea, vemos cómo dependemos mucho de Estados Unidos. Se nota que dependemos bastante de Estados Unidos, de países, de estas potencias que de todas maneras eh, tienen mucha influencia en todo el mundo. Nosotros también nos vemos afectados por lo que sucede en el exterior. En la línea del tiempo hay un paralelo de lo que sucede afuera, lo que viene aquí también. Entonces, todo eso que pasa allá afuera se refleja acá directamente. Vemos como el narcotráfico es otro tema también. Eh, Estados Unidos es el que más consume. Si allá no tratan esos problemas de salud pública, es muy difícil, porque acá se produce, acá se intenta, se hace un esfuerzo por tomar un control de este narcotráfico, pero si allá lo consumen, o sea, allá ya es como otro problema que se tiene, y entonces así es muy difícil cuando no hay un conjunto, una comunicación constante, unos acuerdos necesarios. Vemos que es muy difícil lograr unos objetivos. A mi parecer, este último, lo que vi en la línea del tiempo, que es en el año 2016, el proceso de paz, bueno, paz, para mí este término paz en este proceso lo pondría entre comillas personalmente, porque vemos cómo detrás de este acuerdo metieron muchas cosas escondidas, digamos, con el plebiscito. El plebiscito ganó el no, pero de todas maneras por el Congreso metieron algunas cositas ahí demás. La JEP, también meto la JEP.
Para mí, la JEP no sé qué tarea está cumpliendo, la verdad. Personalmente pienso que a veces, bueno, cada presidente tiene una influencia, no se va a estar de acuerdo totalmente, algunos lo apoyan, otros no. Eh, para mí, no sé la JEP por qué fue creada, o sea, no veo que está cumpliendo un papel como se planteó al comienzo. Entonces vemos cosas así que pues influyen en todo, o sea, la política mueve todo. Cuando hay una buena gestión, pues lo demás funciona bien. Cuando hay desacuerdo, eso siempre va a estar eh, un oponente que va a tratar de no dejar trabajar a los demás. En Estados Unidos, ejemplo con Trump, también en el 2016 gana Trump la presidencia. Para muchos, eh, Trump iba a ser un mal presidente, para otros iba a ser el mejor. Eh, la verdad es que, en mi opinión, no pensé, no pensé que el gobierno de Trump iba a ser como pues, tan aceptable, porque yo lo veía como de otra manera, yo lo veía como lo veían hace 4 años las demás personas, querían que ganara Hillary Clinton, que no sé qué, que Trump era un señor que no sabía gobernar, o sea, no sé, ya eso es a consideración de cada uno, pero personalmente Trump para mí hizo las cosas bien. Eh, tiene mucha influencia, eso sí, mucha influencia tanto económicamente, políticamente. Otros lo querían ya sacar, bueno, Dios sabe por qué. Esperemos que este presidente que a veces habla cosas de Colombia no tan favorables, vamos a ver con qué resulta, porque también todos estos subsidios, a veces muchas cosas como programas de, de Plan Colombia que se le conoce comúnmente, todo esto viene de allá. O sea, vamos a ver qué pasa, pero la verdad, eh, seguimos dependiendo mucho de estos países grandes como Estados Unidos. Entonces, profe, pues veo que en la línea del tiempo me parece muy interesante porque la verdad de historia muy poco he tratado y veo cómo uno va como relacionando todo esto para uno ser como más consciente de la historia del país, de qué se ha vivido también a nivel internacional, de cómo ha venido afectando eh, políticamente nuestra nación. Entonces vemos cómo a veces los derechos humanos no se ven reflejados y a veces se olvida como ese, ese factor, lo que es como llegar a acuerdos, tener como sentarse a veces, eh, dialogar sobre temas, a veces mejor se van a protestar y a veces no conocen las razones, los motivos, como, como también usted lo había dicho, el fondo en Ecuador. El fondo cómo influye y allá conocen a veces también directamente que la prohibición del subsidio a la gasolina viene de allá afuera y que no es contra el presidente. Entonces, acá pienso que muchas personas, me incluyo, que a veces lo tomamos como hacia el presidente o hacia los jefes de Estado, no conociendo qué negocios o qué procesos se llevan afuera. Entonces debemos tener, tener ese conocimiento, no debemos ser ignorantes sobre lo que pasa en nuestro país. Pues debemos estar bien informados y también eh, ayudar porque nosotros nos estamos formando como tecnólogos futuramente profesionales y todos vamos a ser parte de, de lo que es la economía del país, cada uno desde sus aportes individuales puede hacer que alguno
tenga alguna influencia, así como lo tuvo Héctor Abad Gómez. ¿Por qué no? ¿Cómo desde la salud se pueden defender los derechos humanos principalmente? Ya, profe, esa es mi opinión. Gracias. No, Alfred, muchas gracias a ti por esa reflexión que haces. Yo quiero como retomar de esas palabras que dices, la dependencia económica es tremenda, la dependencia económica y cultural. Yo les voy a dejar un texto para que, digamos, como para cerrar esta línea de tiempo, un texto de Héctor Abad, para que ustedes lleguen a comprender cómo veía Héctor Abad en la década del 80 los problemas sociales de Colombia, para que vean ustedes que son los mismos que siguen permaneciendo en la actualidad y tiene que ver con eso, que los colombianos pensamos que el problema del país es la guerrilla, no es el único problema del país. Entonces, acá todo problema que pasa en el país es que la guerrilla, es que la guerrilla. Y la guerrilla, para mí, uno de los males peores que le ha hecho a este país es distraernos de lo verdaderamente importante. Tendencia económica y cultural que tenemos de Estados Unidos y también rescatar lo que decía Alfred. Si verdaderamente Estados Unidos nos quisiera ayudar a nosotros como colombianos, con todo el Plan Colombia, la USAID, todos esos mecanismos que utilizan para combatir las drogas en este país, le prestarían atención a su propio país, crearían un sistema de salud pública en su país para atender a los consumidores, porque nosotros acá en Colombia somos productores. Últimamente también nos estamos convirtiendo en consumidores, pero el producto que sale de Colombia es para el extranjero. Entonces, diría uno, no nos manden plata para el Plan Colombia, no le manden plata a Colombia, no manden plata para la erradicación forzosa, no manden plata para combatir a partir de armas y muertes el narcotráfico en el país, no manden plata, sino que dedíquense en su país a evitar que la gente consuma. Monten un programa de salud pública. Ustedes saben que en Estados Unidos no hay salud pública, no hay sistema de salud pública. Allí la salud es completamente privada. Por eso hubo tantos muertos con el COVID-19, porque la gente no podía asistir a los hospitales porque no tenían seguridad social, no tenían pago, un sistema de salud que les pudiese atender. Iban a los servicios de salud, pues los que tenían cómo pagarlo. Entonces es decirle a Estados Unidos, pues claro que sí, trabajen para prevención de los delitos, de la droga, pero lo primero que tienen que hacer es atender a los consumidores, que son personas que tienen una enfermedad del consumo de esas sustancias, atiéndanlos desde la salud pública y así se nos reduce a nosotros la producción. Y eso no solo para Estados Unidos, sino para todos los países a los cuales Colombia les exporta esta droga. Entonces, trabajen en la salud pública, eviten el consumo para que así nosotros no tengamos que lamentar tantas muertes que ha generado el narcotráfico en el país. Listo. Bueno, chicos, ¿alguien más? ¿Una pregunta? ¿Alguna reflexión? Viviana. Hola, profe. Hola, Viviana. Bueno, bueno, profe, en primer lugar, el video me pareció muy interesante, muy bien explicado. Yo realmente, profe, yo de política muy poco, no, la verdad, no, como que no me centro tanto como a saber y a conocer como ese tipo de cosas, la verdad no se me había, pues como, o sea, si no había generado en mí como esa duda y esas ganas de investigar y de saber más. La verdad, después de que yo vi el video, sí me di cuenta que hay muchas cosas que yo realmente no sabía. Yo sí sabía que Colombia tenía una deuda externa, mas no sabía cómo se manejaba eso, ni de dónde venía, ni cómo, ni por qué. Me pareció muy interesante todo el video. Y yo pienso, profe, que pues ya con todo lo que los compañeros han compartido y usted nos ha compartido también, hay muchas cosas que se hubieran podido evitar desde un principio,
por lo que decía Alfredo ahorita, Colombia es un país muy, muy rico y yo creo que de pronto en algún momento ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional tal vez en ese tiempo no hubiera sido necesario por lo mismo, porque por toda la biodiversidad que hay acá. Si nosotros hubiéramos tenido pues un mandato de pronto más, no sé, más mejor, digámoslo así, mejor, de pronto no hubiera habido necesidad de eso y no se hubiera generado todo lo que se generó después de ahí, porque de ahí se desataron pues que lo que hablábamos ahorita de los grupos paramilitares, de las FARC, de todo lo que eso se convirtió y que todavía después de tantos años, porque imagínense, han pasado muchísimos años, todavía seguimos luchando con eso y se ha empeorado porque ya ahora ya entró pues como en la fase de violencia, que antes no lo aplicaban así, antes como usted dice pues eh, no hubiera sido tan malo la creación de esos grupos si no se hubieran convertido pues, no hubieran aplicado a la violencia, porque realmente ahora, profe, se está viviendo pues sí, mucha violencia, y no solo de esos grupos, porque yo considero que ahora se han creado otro tipo de organizaciones y todo esto, pero ya como con otros fines. Ya no son fines como al principio, sino con otros que realmente pues se dedican es a eso, al vandalismo, a todo ese tipo de cosas, como lo que se está viviendo, por ejemplo, en el Bajo Cauca, que eso es un ejemplo muy grande. Em, bueno, por ese lado de eso, de que yo considero, no sé si estoy equivocada, pero considero que si hubieran sido cosas que se hubieran podido evitar, si hubiéramos tenido un buen mandato, y, o bueno, si se hubiera hecho el préstamo, listo, no hubiera sido algo tan malo, porque en un principio cuando Colombia hizo el préstamo, usted explicaba en el video de que empezaron a dar la salud, la educación y todo eso gratuito, pero si Colombia hubiera eh, empezado como a pagar su deuda, ¿cierto? No se hubiera como empeorado tanto la situación, por lo que ya el fondo pues se puso en em, a plantear lo del PAP para poder pagar y abonar a la deuda. Entonces ya ahí fue cuando, pues pienso yo que se empeoró un poquito por lo de, ya empezaron a lo que decía Alfredo ahorita, lo de la CPS, lo de la educación privada y todas esas cosas. Si de pronto se hubiera utilizado el préstamo pues de buena manera y si hubiera empezado a pagar, pues no hubiéramos llegado hasta esos extremos. Bueno, ¿qué más? Bueno, en cuanto al señor Héctor Abad, profe, bueno, yo tengo un librito, yo no sé si de pronto a alguno le interese, el libro lo escribió el hijo de Héctor Abad, que se llama pues también Héctor Abad Faciolins. Yo tengo ese librito, profe, y la verdad, yo lo empecé a leer, no lo terminé, pero sí lo empecé a leer mucho antes de yo empezar a estudiar en la universidad. Y pues realmente, pues sí, yo leía la historia y todo, pero no, ya cuando empezamos a estudiar, que usted nos habló de Héctor Abad y que nos mostró un video, ahí fue como que ya me abrí más a entender mucho más como toda esa historia. Es un libro muy bueno, por si a alguno le interesa, se llama El olvido que seremos. Y ahí cuentan la historia de él toda desde, pues el hijo la cuenta desde, desde, pues desde sus inicios, desde todo eso, hasta su muerte. Eh, yo considero que él fue un señor que fue muy, muy inteligente, en mi opinión, fue demasiado inteligente, porque él no solamente hizo cosas acá, sino que en otros países también hizo. Eh, fue un
una persona, pues como decíamos ahora, que era un luchador por los derechos humanos. Y pues debido a eso, a esa lucha, a todas esas denuncias que él hizo, a todo eso que él hacía y que él lo hacía públicamente porque él en las cosas de las emisoras, en revistas, en periódicos y todo eso, él pues hacía esas denuncias públicas. Todo eso fue lo que lo llevó a él a la muerte, por lo mismo que hablábamos ahora, pues de que toda esa cuestión de la política y todo eso no pensaban igual. Y pues, profe, muy, pues ya uno porque no puede, pues, eh, como meterse en las ideas de la gente, porque hay gente que realmente tiene ideas y como ustedes decían ahorita, usted y Astrid, hay gente que en su ignorancia tilda de ignorante a otra gente que sí sabe. Entonces, son cosas cosas que han hecho, pues yo creo que en la historia que la han dejado muy marcada, porque por ejemplo este señor hubiera podido haber hecho muchas más cosas. Él, hasta donde tengo entendido, luchó mucho por algo que usted comentaba ayer, creo, sobre lo que hacían con la leche, que la ligaban con agua y todo eso generó tantas enfermedades. En el libro que yo leí, él era muy afín de la prevención, de la prevención de las enfermedades y era una persona que yo considero que hubiera podido lograr mucho, porque en ese tiempo Medellín logró llegar a las comunidades más marginadas y a llevarles agua potable porque había muchas partes de Medellín que no contaban con agua potable. Eh, y a lo de la pasteurización de la leche, profe, que también me pareció un poquito importante, porque eso también era lo que estaba pues enfermando a los niños y yo en el libro, por ejemplo, lo leí que los niños eran barrigones y gorditos, pero no de bien alimentados, sino de parásitos y todo eso que les generaba el consumo de la leche así. Entonces, profesor, nos lleva a ver que realmente, bueno, en cuanto en cuanto a toda esta cuestión de las EPS, nosotros contamos con una salud muy vasta, realmente. Yo lo digo por mí, por ejemplo, en Caucasia, yo trabajé un tiempo en una empresa, bueno, a mí me afiliaron en ese tiempo era Café Salud, después cambió a Medimás, y profe, realmente, pues, muy pésimo, tan pésimo que yo no podía ir a una urgencia porque no me atendían. No atienden urgencias en Caucasia por medio de esa EPS, porque hasta donde tengo entendido todavía no las están atendiendo. Y entonces, digamos, una cuestión, por ejemplo, como en esta pandemia o algo, profe, uno se muere, porque realmente no tiene los recursos. Y lo triste es uno pagando por eso, porque realmente pues uno cuando trabaja paga por su salud y por todo, y no tener ni siquiera derecho a enfermarse, pues porque no lo atienden a uno. Y si lo atienden, entonces ya me pide una cita, la cita la daban 8 días después. Una vez que yo tuve la necesidad de una ecografía de mama y profe me tocaba viajar hasta Medellín para hacérmela, o sea, me salía más barato hacérmela particular que gastar pasajes yendo y viniendo. Entonces, sí, pues me parece que, por lo que le digo, este señor hubiera logrado hacer muchas más cosas si lo hubieran pues dejado, si la gente no hubiera eh, tomado como esas, bueno, si no hubieran tomado la decisión pues de matarlo y todo eso. Y son cosas que van muy ligadas, lo que él hizo con todo lo de, pues, lo de la política. eh, y que sí, por todos esos pensamientos y toda esa intolerancia, porque realmente en mucha parte ha sido intolerancia de unos con otros,
Es por lo que estamos así. Ya, profe. Muy bien, Viviana, muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por ver ese video, por esas reflexiones. Vamos a seguir reflexionando. Yo les voy a mandar algunos documentos y que quede esto muy claro. El país necesita soluciones, pero esas soluciones solo las podemos dar nosotros desde el conocimiento, de prepararnos con las mejores informaciones y siendo también coherentes nosotros, ¿no? Y ser coherentes significa que tenemos que ser ciudadanos, ciudadanos de bien para el país. Y un ciudadano de bien es aquel que se prepara, busca ayudar a otros, porque para eso están ustedes estudiando salud pública. Ustedes estudian salud pública para ayudar a los otros desde ese saneamiento básico que ustedes pueden hacer en las comunidades, pero que ese saneamiento no solamente es frente a una gestión adecuada de un residuo. Ustedes trabajan desde la composición general de lo que el ambiente está afectando a las personas. También la violencia. Héctor Abad indicaba que la violencia, cuando ustedes vayan a ver el video de epidemiología de la violencia, ahí en el canal de YouTube, ustedes van a entender por qué para Héctor Abad la violencia también es uno de esos males que tiene la sociedad y dice él que mata más la violencia que hasta los mismos virus. Entonces, les invito para que miren ese video de epidemiología de la violencia y seguimos en contacto entonces por WhatsApp. Si hay alguna pregunta, si hay alguna reflexión, adelante por ese grupo de WhatsApp y ya les volveré a convocar entonces para la siguiente clase. Y si tienen preguntas, pues para ir haciendo los ejercicios que se proponen, la historia, el dibujo, el video, pueden ir avanzando, no esperen a que les llegue el último día para hacerlos todos, para que no queden sobrecargados, sino que empiecen desde ahora, que ya están teniendo insumos, tienen todos los materiales ahí en el canal de YouTube, entonces cuando puedan, dan esas visitas al canal y dudas que tengan las solucionamos por WhatsApp. ¿Listo? Profe, Señor. es necesario comentar en los videos. No, si quieren, no comenten en los videos. Si quieren, comentan por el WhatsApp. Si ustedes desean, comentan por el WhatsApp, porque la idea es que yo pueda mirar la participación de ustedes. Por ejemplo, el día de hoy, sé que todos vieron el video, no tienen que comentar en el video de línea de tiempo, porque yo ya sé, pues pude hacer como ese control de que si vieron el video y que generó esas reflexiones. Entonces, no es obligatorio, Efren, hacer esa reflexión ahí en los foros. ¿Listo? Listo, profe. Profe, otra preguntita, lo de la epidemiología, video, ¿cuál sería? Porque no veo un título como tal Sí, ya les en digo. el canal. No sé qué Es el, título lleva. es el primero. Creo que es, creo que es Héctor Abad como salubrista. Permítanme acá. Miro. ¿Sí? Ya estoy terminando acá. Ah, listo. Sí, hágale. A ver acá, epidemiología de la violencia. Ya les voy a indicar cuál de todos es. Permítanme. En la descripción aparece epidemiología de la violencia, pero ya mismo les voy a indicar cuál es. Permítanme. Mientras voy acá buscándolo, ¿alguna otra pregunta? Profe, sí, a mí no me ha quedado muy claro qué hay que hacer con ese video. Estoy No, perdida. no se preocupen, miren. Espérenme acá. Eh, permítanme acá.
Permítame acá. El computador no me lo dejó abrir. No sé por qué ese computador me está fallando. Permítame acá. Se llama Héctor Abad Gómez, su legado vive. Ya mismo les voy a compartir en el grupo este video. Listo. Ahí les envié el enlace. Ese es el enlace que les acabo de mandar al WhatsApp de epidemiología de la violencia, donde Héctor Abad habla sobre la situación de violencia que se presenta y por qué es entendida como una epidemia. Entonces, bueno, a la pregunta que dicen de qué es lo que hay que hacer. Yo a ustedes les mandé al grupo de WhatsApp, les mandé a ese grupo el total de las notas. Entonces, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y nota 5. En la nota 1 es de participación. Esa participación es estos espacios en los que hacemos, que yo pues como confirmo si ustedes han visto los videos y todo. Ustedes tienen un canal de YouTube, que también les mandé, canal de YouTube y está el enlace. En ese canal de YouTube ustedes se van a la parte de arriba y le dan videos. Y ahí van a encontrar un sinnúmero de videos de Héctor Abad y de compañeros de ustedes que han hecho trabajo sobre Héctor Abad. Entonces ahí ustedes van a ver videos de Héctor Abad como salubrista, Héctor Abad como educador y Héctor Abad como político. La idea es que ustedes vean esos videos, lean los textos que yo les voy a ir mandando por WhatsApp y puedan realizar, para tener la nota 2, van a hacer una historia sobre Héctor Abad como salubrista. Entonces ustedes van a ver todos los videos de Héctor Abad como salubrista, lo que piensa Héctor Abad como salubrista, por ejemplo, como epidemiólogo. Van a mirar esos videos y ustedes se van a construir una historia escrita de Héctor Abad como salubrista. ¿Qué pensaba él como salubrista? La nota 3 es hacer un dibujo de Héctor Abad como político. Para eso van a ver todos esos videos de Héctor Abad como político que ustedes tienen en el canal y los audios, por ejemplo, que ayer les mandé. Ustedes van a escuchar todo lo de Héctor Abad y se van a construir ese dibujo que pueda presentar a Héctor Abad como político. La nota 4 es ver a Héctor Abad como educador. También van a tener materiales, videos en el canal de YouTube, textos que les voy a enviar y de eso van a hacer ese video de Héctor Abad, que puede ser un video que ustedes hagan una presentación o pueden hacer un recorte de imágenes de él como educador y hacer un montaje en el video, ya dependiendo pues como las habilidades que ustedes tengan. Y en la nota 5 es una presentación final sobre Héctor Abad, una presentación final creativa, donde ustedes pueden unir todos los otros elementos que hicieron o los dibujos o la historia o el video y van a hacer una presentación general de Héctor Abad. ¿Quién fue Héctor Abad? ¿Qué pensaba para el país? ¿Qué hizo por el país? ¿Listo? ¿Queda más claro? Sí, profe, sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos seguimos comunicando por WhatsApp, las preguntas que tengan. Por favor, miren los videos del canal de YouTube. Yo todas las semanas, esos videos yo los edito. Entonces yo todas las semanas lo que hago es editar videos de Héctor Abad como educador, Héctor Abad como salubrista, para que ustedes puedan siempre estar pendientes y pueden llevar en una libretita anotado qué videos han visto. Por si ven videos nuevos, empiecen a hacerlo. Igual, si ustedes se suscriben al canal, les llegan notificaciones de los nuevos videos que yo voy subiendo. ¿Listo? Listo, profe. Yo me suscribí al canal para ver Perfecto. si me llegan
las notificaciones. Perfecto, seguramente Pero te llegan. pues, ajá, pero cuando vi la línea de tiempo solo me aparecían pues la línea de tiempo y el de salubrista y el de político. No sé si es de pronto que ya después solamente me saldrán los demás. Si usted le da videos, ahí están todos, absolutamente todos. Debes ingresar al canal y das videos y ahí te aparecen absolutamente todos los videos que están colgados. Ya. Listo. Y lo otro es, bueno, si tienen alguna duda, por favor, en WhatsApp. Esta clase queda grabada y la voy a subir también al canal. Listo. La voy a subir para que Gladys la pueda ver cuando pueda. Listo. Bueno, chicos, Listo, profe. Muchas gracias. un fuerte abrazo. Entonces, seguimos en contacto por estos medios. ¿Listo? Listo, profe, chao. Gracias. Hasta luego a ustedes.